Bueno, buenos días a todos. Bueno, nos hemos reunido hoy acá para escuchar la sustentación del trabajo de grado de Wilmar Alexis Pimienta. El título de la tesis es Caracterización de la heterogeneidad tumoral mediante secuenciación de ARN de único núcleo de pacientes colombianos con cáncer de mama triple negativo, pre y post citorreducción con quimioterapia. Los directores del trabajo son el doctor Juan Javier López, director médico del Laboratorio de Citogenética y Biología Molecular de la Clínica Colsanitas. Los codirectores de la tesis son la doctora Liliana López, docente de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional de Colombia, y la doctora Diana Jennifer Moreno García, coordinadora técnica de la Unidad de Genómica del Laboratorio Clínico de Colsanitas. Los jurados evaluadores son el doctor Jessy Cuesta Artros, profesor asociado de la Universidad de Antioquia, Escuela de Microbiología, que se encuentra de manera remota, y el doctor Oscar Javier Ortega, profesor del Departamento de Genética y Ciencias Biomédicas de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Colombia. Wilmar, tienes 40 minutos para hacer tu sustentación. Luego de la sustentación, los evaluadores tendrán el tiempo para realizar sus preguntas. Pues ellos decidirán si primero uno o se alternan las preguntas. Posteriormente, si los presentes aquí en el auditorio o de manera remota tienen preguntas, tendrán tiempo para hacerlas. Luego nos retiraremos, solo quedaremos el coordinador de la sesión y los jurados evaluadores para tomar una decisión de aprobar o no la tesis, el trabajo de grado, y si hay alguna mención. Luego pues se anunciará y se cerrará la sesión. Wilmar, tienes 40 minutos. Gracias. Hola, buenos días a todos. Doctor Jessy, buenos días. Título de la tesis, caracterización de la heterogeneidad tumoral mediante secuenciación de ARN de único núcleo de pacientes colombianos con cáncer de mama triple negativo, pre y post citorreducción con quimioterapia. Yo soy Wilmar Pimienta, microbiólogo y analista. Este proyecto fue dirigido por el doctor Juan Javier López y co-dirigido por las doctoras Diana Moreno y Liliana López Klein. Para iniciar, la glándula mamaria, este es un tipo de glándula apocrina especializada cuya función principal es la producción de leche que sirve como soporte nutricional al lactante. En este órgano podemos distinguir anatómicamente el pezón, la areola y un cuerpo graso revestido en piel, en cuyo interior alberga una red de microtúbulos que se extienden ramificadamente hacia unas estructuras alveolares conocidas como lóbulos, mientras que los microtúbulos se conocen como ductos. Todo esto es sostenido por un estroma celular rico en adipocitos, fibroblastos y células inmunitarias. Pero las células que toman importancia en el estudio de la mama son las células que tapizan toda esta red de microtúbulos, entre las que se encuentran en su interior las células luminales y en su exterior las células basales. Estas células toman importancia en el estudio de la mama porque es donde se genera el cáncer de mama. Esta es la patología maligna más frecuentemente diagnosticada en las mujeres del mundo y la primera causa de muerte por cáncer en la mujer. Clásicamente, y dado que permite orientar la terapéutica, actualmente reconocemos tres grandes subtipos debido a la expresión de marcadores hormonales de superficie, reconociendo así los subtipos luminales que expresan el receptor de estrógeno y el receptor de progesterona. Los subtipos HER2, que expresan el HER2, solo tienen amplificado, y nuestro objeto de estudio, el triple negativo. Este se caracteriza porque carece de la expresión de los anteriores marcadores hormonales, lo cual dificulta su intervención terapéutica ya que no cuenta con dianas terapéuticas específicas. En sí se considera que es el más agresivo de los anteriores tumores, llegando a reportar mortalidades de hasta un 40%, mientras que la supervivencia es variada y depende del estadio al momento del diagnóstico, siendo localizados muy buena, por lo cual resalto la importancia de los diagnósticos tempranos, reportando niveles del 91%. Sin embargo, disminuye significativamente a medida que el tumor avanza, siendo de un 65% regional y un 11% en metastásicos. Como dato adicional, la metástasis, al igual que las recaídas, son frecuentes en estos pacientes. Las recaídas mortales en el 75% de los pacientes. Parte de su agresividad se le atribuye a su alta inestabilidad genómica que le confiere el fenómeno de heterogeneidad tumoral. En sí, la heterogeneidad tumoral lo podemos definir como los diferentes subtipos celulares que forman parte del microambiente tumoral, pero realmente eso es un fenómeno complejo, dinámico y multifactorial
que integra características celulares donde intervienen sus interacciones, características moleculares, ya sea genética o epigenéticas, e incluso los estados ambientales que pueden promover estados de adaptación tumoral o de evolución tumoral, desarrollando mecanismos de quimioresistencia, inmunoevasión o incluso metástasis, dificultando la enfermedad. La heterogeneidad tumoral la podemos dividir en dos. La heterogeneidad intertumoral, es decir, las diferencias que existen en un mismo tumor, pero en diferentes pacientes. Y la heterogeneidad intratumoral, este es el que le agrega mayor complejidad al cáncer de mama triple negativo y hace referencia a las diferencias que existen en un mismo tumor dentro de un mismo paciente. Esto lo podemos dividir espacialmente a medida que el tumor avanza y coloniza nuevos tejidos, como cambian las dinámicas celulares, y temporalmente, es decir, a medida que avanza el tiempo, como cambian las poblaciones celulares. Si bien la heterogeneidad tumoral ha sido estudiada mediante métodos de inmunohistoquímica, citometría de flujo o secuenciación masiva, la realidad es que estos métodos carecen de la resolución suficiente para captar la verdadera heterogeneidad tumoral. Sin embargo, actualmente contamos con un compendio de tecnologías cuya principal característica es que permiten particularizar el comportamiento biológico y molecular de cada célula, permitiéndonos así revelar la verdadera heterogeneidad celular, pero también incluso llegar más allá, identificar subpoblaciones raras o descubrir nuevos biomarcadores que puedan ser utilizados en el pronóstico o como dianas terapéuticas de la enfermedad. En conjunto, estas tecnologías se denominan como tecnologías de secuenciación unicelular y por supuesto han sido utilizadas en el estudio del cáncer de mama triple negativo. Algunos hallazgos relevantes que voy a resaltar son, por ejemplo, los realizados por Carissa y Mirivan. Ellos permitieron descubrir que el cáncer de mama triple negativo realmente es un subtipo tumoral constituido por diferentes subtipos tumorales y que a su vez la capacidad de quimioresistencia se distribuye de forma desigual entre estos subtipos. En particular, se resalta que algunas clonas tienen una mayor capacidad de quimioresistencia y metástasis que otras, desencadenando en peores pronósticos. Por otro lado, el estudio de la heterogeneidad tumoral también integra los subtipos no tumorales, como la respuesta inmunitaria. En este caso, Peter Savard descubrió un subtipo de linfocito que era residente del tejido y tenía memoria antitumoral. Por supuesto, los pacientes que tenían una alta concentración de este tipo celular tenían mejores pronósticos y mejores supervivencias. Por el contrario, Xuan Wenpo, lo que él descubrió fue un subtipo inmunitario, especialmente macrófagos M2, que tendrían a promover estados de quimioresistencia, una actividad completamente contraria a la encontrada por los linfocitos de Peter Savard. Por otro lado, también se encuentra el estroma celular. En el estudio de Sun Wu pudo demostrar que este componente es más heterogéneo de lo que podemos apreciar por las metodologías habituales y que puede promover estados de inmunoevasión e inmunodifusión celular, llevando a peores pronósticos clínicos. Por otro lado, en las interacciones celulares evaluadas por Kunzu, lo que demostró fue que es necesario que la célula tumoral sea capaz de expresar inmunoreguladores que inhiban la respuesta inmunitaria y le permitan su avance a nuevos tejidos, siendo necesario para los procesos de metástasis. Ahora, teniendo en cuenta los hallazgos realizados por estos autores y el vacío de conocimiento relacionado a la heterogeneidad tumoral del cáncer de mama triple negativo, que desconocemos en particular el efecto de la quimioterapia, que además en Colombia no contamos con estudios de esta índole, nos planteamos la siguiente pregunta de investigación y es: ¿cuál es el efecto de la quimioterapia en la heterogeneidad tumoral de pacientes colombianos con cáncer de mama triple negativo? Para abordar esta pregunta como objetivo general, nos planteamos caracterizar la heterogeneidad tumoral de pacientes colombianos con cáncer de mama triple negativo, pre y post citorreducción por quimioterapia, mediante secuenciación de ARN único. Este objetivo general lo partimos en 5 específicos. Los tres primeros consistían en caracterizar la heterogeneidad tumoral tanto pre como post quimioterapia y realizar las respectivas comparaciones de las poblaciones celulares encontradas. Como cuarto objetivo nos propusimos identificar las interacciones celulares claves susceptibles en la regulación de la respuesta inmune, susceptibles de ser empleadas en la inmunoterapia, y relacionar los perfiles de expresión génica relevantes obtenidos por secuenciación de RNA de único núcleo con los mecanismos de quimioresistencia y metástasis reportados en la literatura. Ahora, para poder abordar estos objetivos, hicimos una recolección de muestra que duró entre el 2022 al 2024, incluyeron 6 pacientes, los cuales cumplían con los criterios de selección.
Estos se basaban en incluir muestras de mujeres adultas con cáncer de mama triple negativo que contaran tanto con la biopsia diagnóstica como de la recesión posterior a la citorreducción y que aceptaron participar en el estudio mediante la firma del consentimiento informado. Se excluyeron aquellos pacientes, aquellas muestras de mujeres con cáncer de mama triple negativo en estadios avanzados, definiendo como avanzado mayor a 2B según la clasificación de TNM. Muestras insuficientes o de baja calidad, antecedentes familiares de cáncer hereditario, ya sea mama o ovario, y haber recibido tratamiento con quimio o inmunoterapéuticos anteriormente. Estas muestras fueron recolectadas durante los procesos habituales de atención de la clínica Coisánitas y fueron procesadas por el laboratorio de genética. Como estaban conservadas en parafina, requirieron un proceso de esparafinización para así proceder con la disociación celular, que nos permitió obtener una emulsión celular, la cual pudimos utilizar para extraer los núcleos mediante centrifugación diferencial. Estos núcleos fueron normalizados entre concentraciones de 8.000 a 10.000 núcleos por muestra, la cual fue cargada en cromio en el equipo que nos permite generar la emulsión celular y los procesos moleculares de hibridación, transcripción, ligación y extensión necesarias para construir la librería que fue secuenciada por el NetSeq 2000. Entre el pipeline informático, los datos obtenidos del proceso de secuenciación fueron cargados a la plataforma de Cell Ranger. Esto nos permitió realizar el proceso de alineamiento con el genoma QRSH38, la demultipleciación y finalizar con la obtención de las matrices de recuentos de células por genes. Estas matrices de recuentos fueron convertidas en un objeto CIURAT aplicando un prefiltro de calidad por muestra que consistía en eliminar aquellos genes presentes en menos de 5 células y aquellas células que tuvieran una expresión menor a 200 genes. Posteriormente se realizó el proceso de integración mediante el algoritmo de Harmony. Para este punto mantuvimos los estados de pre y post quimioterapia por separado para conservar la variabilidad generada por el tratamiento. Posteriormente se hizo la eliminación de los dobles mediante SCDBI Finder y se aplicó un segundo filtro de calidad que consistió en retener aquellas células entre el percentil 10 y 97 de los gummies y genes, y de forma estándar se estableció que la célula era de calidad si tenía un RNA mitocondrial menor al 10%. Una vez aplicados los filtros de calidad, se realizó el proceso de normalización y clusterización. Para la clusterización se utilizó el algoritmo de Fine Variable Fisher, el cual nos permitió capturar los 10.000 genes más altamente variables que fueron utilizados en el proceso de reducción de dimensionalidad mediante análisis de componentes principales. Estos componentes principales fueron cargados a Fine Errors, que nos permitió construir la matriz de vecinos más cercanos, la cual fue llevada a Fine Cluster, que mediante el algoritmo de Low-Bind nos permitió obtener la mejor resolución que nos permitiera distinguir los diferentes subtipos celulares. Posteriormente a esto se hizo el proceso de anotación celular. Esta se hizo en 2 fases. La primera fase consistía en identificar los subtipos celulares presentes en el microambiente y la segunda fase en caracterizar las células tumorales. Estas fases se realizaron utilizando el algoritmo de Singular, que es un programa automatizado, y la base de datos de Human Cell Atlas. La forma manual se empleó mediante la recolección de un conjunto de genes marcadores canónicos, los cuales fueron evaluados uno a uno mediante los niveles de expresión. De esta forma poder anotar los subtipos celulares. Esta fue la forma definitiva de anotación que elegimos para nuestro proyecto. Una vez identificados los diferentes subtipos celulares y destacando el hecho que dentro de las células epiteliales se encuentra la célula tumoral, empleamos el algoritmo de InferCNV para así poder caracterizar las células tumorales, basándonos en la hipótesis de que una célula tumoral tiene una alta inestabilidad genómica, la cual puede ser identificada mediante la acumulación de CNVs. Una vez culminado el proceso de anotación celular para unificar la nomenclatura tanto pre como post quimioterapia de las células tumorales, pero también para evaluar la característica de quimioresistencia o quimiosensibilidad, se hizo un análisis de correlación basado entre los CNVs pre y post. Se tomó como una alta correlación mayor al 80%. De esta manera pudimos unificar la nomenclatura y también caracterizar sus perfiles de resistencia. Posteriormente a eso se hizo un análisis de interacción celular por CellChat, estableciendo como significativo un P menor a 0.01 y un análisis de enriquecimiento funcional y cluster profile. Para esto se estudiaron los genes de expresión diferencial mediante FineMarker, implementando las bases de GO, KET y GCA Hallmark
para su enriquecimiento. Se estableció como significancia estadística un P menor a 0.05. Finalizamos con un análisis de respuesta al tratamiento post-quimioterapia basado en el residuo del burro. Bien, en este análisis logramos la integración de 5 conjuntos de datos transcriptómicos unicelulares de pacientes tanto pre como post quimioterapia, logrando la eliminación del efecto lote de 17.676 genes y 31.149 células pre-quimioterapia y 17.579 genes y 31.631 células post-quimioterapia. De esta forma pudimos eliminar el sesgo técnico derivado del procesamiento y hacer comparaciones más robustas entre pacientes. Una vez habiendo aplicado los filtros de calidad y eliminado los sesgos técnicos, nos quedamos con 20.859 células y 17.676 genes pre-quimioterapia, mientras que post-quimioterapia conservamos 18.821 células y 17.579 genes. El análisis de clusterización nos permitió identificar 11 clústeres pre-quimioterapia versus 13 post-quimioterapia, observando una expansión de la diversidad celular tras el tratamiento, probablemente influenciada ya sea por el efecto del tratamiento o por una actividad residual, tumoral residual. Entre las células identificadas pre-quimioterapia, encontramos 5 subtipos epiteliales donde se encontraba una célula basal y 4 subtipos tumorales. Entre los subtipos tumorales fueron nombrados como célula luminal tumoral 1, la 2, célula luminal basal tumoral 3 y la célula luminal tumoral 4, basada en la expresión de marcadores típicos de las células epiteliales, el componente tumoral y el orden en el que se encontraron. Mientras que post-quimioterapia, estos 5 subtipos epiteliales tuvieron un recambio significativo. Se observó que se incluyeron un subtipo nuevo, las células luminales normales, como que tenían expresión del receptor de estrógeno 1, y la misma identificada en el estado pre-quimioterapia, que consistía en células basales. Sin embargo, post-quimioterapia incluimos 3 subtipos tumorales identificados previamente, que fueron los subtipos de célula luminal tumoral 1, la 2 y la 4, destacando su característica de quimioresistencia. En este no pudimos identificar la célula luminal basal tumoral 3, por lo ende fue clasificada como quimiosensible, demostrando que estas células tienen diferentes perfiles de resistencia. Por otro lado, la respuesta inmunitaria también fue analizada encontrando prequimioterapia, linfocitos TCD8, plasmocitos, linfocitos B y macrófagos CD68 positivos. Postquimioterapia se observó un aumento del infiltrado, especialmente de tipo mieloide, en el cual encontramos neutrófilos, mastocitos, y de forma interesante los linfocitos TCD8 sufrieron un recambio hacia una población más de tipo regulatoria, orientada por linfocitos TCD4. Al igual también pudimos evidenciar la presencia de linfocitos B, plasmocitos y macrófagos CD68. En ambos casos tuvimos la identificación de células estromales como los fibroblastos y las células endoteliales. Al indagar un poco más sobre la heterogeneidad intra e intertumoral, al igual como se ha reportado en la literatura, pudimos evidenciar que la célula epitelial es la más abundante y la heterogénea. El motivo básico es que en este componente residen las células tumorales, lo cual le brinda esta característica específica. Pero también divisamos un panorama complejo. Cada paciente presentó los diferentes subtipos celulares y tumorales en diferentes proporciones, lo cual nos habla de la heterogeneidad intertumoral, pero de manera particular el hecho de que cada paciente también presentara diferentes proporciones de células tumorales, tanto pre como post quimioterapia, nos indica la heterogeneidad intratumoral. Ahora, hablando de las dinámicas con respecto a la respuesta al tratamiento, pudimos evidenciar que la célula luminal tumoral 1 y la célula luminal tumoral 4 post-quimioterapia presentaron una expansión de sus poblaciones celulares, lo cual nos indica que estas células no solo son capaces de resistir la quimioterapia, sino que conservan potencial de proliferación, mientras, a diferencia de la célula luminal tumoral 2, la cual demostró una disminución de sus proporciones relativas post-quimioterapia, lo cual podría ser indicativo de que estas células, a pesar de que tienen capacidad de quimioresistencia, pues probablemente su mecanismo sea otro. Mientras que la célula luminal basal tumoral 3 solo se identificaron pre-quimioterapia, mientras que post-quimioterapia no hubo presencia de esta célula. Por otro lado, el hecho de que haya habido un aumento del infiltrado epitelial post-quimioterapia, un aumento de la infiltración de células mieloides y además el aumento de las células estromales
y el recambio de los linfocitos TCD8 hacia una población de linfocitos TCD4 nos indica que uno de los impactos posibles del tratamiento fue el recambio hacia un microambiente tumoral más permisivo hacia la progresión celular tumoral. Ahora, integrando dentro del análisis de heterogeneidad tumoral, también integramos las interacciones celulares. Nuestro análisis tanto pre como post quimioterapia demostró un fuerte eje de señalización derivado de los fibroblastos hacia los demás conjuntos celulares. Y esto es algo que se ha reportado en la literatura. Los fibroblastos cada vez toman más importancia en el estudio del cáncer debido a que se ha mostrado que no solo sirven como soporte estructural, sino que también pueden promover procesos de inmunoevasión, inmunoexclusión e incluso metástasis. Así que la siguiente pregunta que nos hicimos fue ¿cómo estaban interactuando estas células? Pudimos identificar tres mecanismos específicos, dos de tipo inmunitario, donde se encontraba MIF y APP, tomando mayor relevancia APP debido a que fue la interacción más frecuentemente allá dentro de nuestros conjuntos de células. En particular, resalto los conjuntos de células luminal tumoral 2, que mostró mayor probabilidad de interacción con las células presentadoras de antígenos profesionales. Y esta es una de las propiedades que le da importancia a la interacción APP-MIF, APP CD74 y MIF CD74, debido a que esta señal lo que hace es inhibir la capacidad de las células presentadoras de antígenos profesionales de cumplir con su función, lo cual le brinda a estas células tumorales un importante mecanismo de inmunoevasión, mientras que la célula que más interacciones presentó con los conjuntos de células clasificados como tumorales fueron los fibroblastos, y esto se dio principalmente a través de antígenos del colágeno y el receptor CD44. Y este es un receptor que ha tomado vital importancia en el estudio del cáncer debido a que se expresa de forma ubicua en células tumorales, y aquellas células que tienen características de Stenley o de transición mesenquimal epitelial tienden a presentar una mayor expresión, lo cual resalta su importancia y su relación con peores pronósticos. Estas interacciones tomaron mayor importancia porque se intensificaron post-quimioterapia, lo cual resalta la importancia de su estudio como posibles blancos moleculares o posibles dianas terapéuticas en el estudio de la terapia en el cáncer de mama triple negativo. Así que lo siguiente que hicimos para confirmar los roles que estaban cumpliendo nuestras células dentro de esta red de señalización, hicimos simplemente un análisis de los roles, encontrando, como era de esperarse, que las células tumorales jugaron principalmente papeles de sender, es decir, expresaban el ligando dentro de las vías de señalización inmunoregulatorias, mientras que las células inmunitarias tendrían a expresar principalmente papeles de receptores. Como, al igual que la vía en colágeno, donde el fibroblasto tuvo un papel central entre sender, mediador e influencer, mientras que las células tumorales tuvieron principalmente papeles de receptores. Y bueno, para poder caracterizar los comportamientos biológicos de nuestras células tumorales, pero para también identificar los posibles mecanismos de quimioresistencia, ya sea diferenciados o compartidos en estas clonas, hicimos el análisis de enriquecimiento. De destacar, en general, las células tumorales demostraron un fuerte enriquecimiento de términos relacionados a la activación de linfocitos T, natural killer, procesos de diferenciación de TH1, TH2, y esto es súper importante en el cáncer de mama triple negativo, ya que, como se sabe, este es un tumor altamente inmunogénico, por lo que no es raro observar este tipo de enriquecimiento. Eso también presenta la respuesta inmune como una de las primeras barreras que la célula tumoral debe poder sobrepasar si quiere progresar. Pero también resalta que esta célula debe contar con los mecanismos para poder evadir la respuesta inmunitaria. Ahora, como características particulares, en la célula luminal tumoral 1, en el análisis de GO, la ontología de molecular fusion, podemos evidenciar que tuvo un fuerte enriquecimiento de términos relacionados a la actividad nuclear, lo cual le confiere una característica de una potencial capacidad replicativa. Y esto lo destaco en el análisis de KED, donde se tuvo un enriquecimiento de cell cycle como uno de los más enriquecidos y significativos. Por otro lado, nuestro análisis de GCA mostró el enriquecimiento del hallmark de transición mesenquimal epitelial. Este hallmark en sí le brinda esta característica a la célula tres fundamentos especiales, que es la inmunoevasión,
poder metastásico y quimioresistencia, lo cual empeora sus comportamientos y pronósticos clínicos. Por otro lado, dentro de la célula luminal tumoral 2, como pudimos ver en el análisis de interacción celular, fue quien tuvo mayores probabilidades de interacción con las células presentadoras de antígenos profesional. Y esto pudimos evidenciar posibles mecanismos plausibles a través de la interacción entre receptores y citoquinas y la activación de vías de señalización relacionada. Mientras que en el KET pudimos, debido a su comportamiento inmunoregulatorio, destaco el enriquecimiento de la vía NF-kappa-beta. Este es un regulador maestro en nuestro genoma, permite la activación de procesos de proliferación, procesos antiapoptóticos a través de la activación de genes de la familia del BCL2, pero es importante que también tuvimos enriquecido la vía del TNF. Esta forma parte de la vía canónica del NF-kappa-beta. Además, el factor de necrosis tumoral alfa también tiene dianas que son reconocidas por el NF-kappa-beta, aumentando su capacidad inmunoregulatoria y aumentando la expresión de marcadores de inmunoregulación, como lo es el PDL1, también detectado dentro de nuestro análisis. Otra vía especialmente reportada en el cáncer de mama triple negativo y asociada a quimioresistencia es la más frecuente, la PI3K-AKT. Esta también fue identificada dentro de esta clona tumoral, lo cual resalta sus capacidades patogénicas. Por otro lado, la célula luminal basal tumoral 3, esta célula fue nombrada así debido a que tenía marcadores tanto de células luminales como de células basales, presentando un estado intermediario. El análisis de ontología demostró que tenía una alta capacidad de regulación post-traduccional, y esto lo podemos evidenciar en la activación de reguladores de enzimas como la GT-pasa, la trifosfatasa o las quinasas. Son enzimas que median el intercambio de moléculas de alta energía necesarias para activar la gran mayoría de procesos celulares, pero en particular en el que pudimos identificar el enriquecimiento de esta pequeña GT-pasa, que es la RAF1, frecuentemente también reportada en células con alta capacidad de proliferación y motilidad, debido a que esta GT-pasa activa la reestructuración del citoesqueleto, un enriquecimiento que también podemos evidenciar dentro de nuestro análisis, al igual que las adhesiones focales. Sin embargo, a pesar de que en esta célula también identificamos la vía enriquecida de WNT, que es básicamente la característica principal en células que tienen fenotipo Sten-Lai o de transición mesenquimal epitelial, lo cual podría explicar el estado intermedio que evidenciamos en esta célula entre basal y luminal. Sin embargo, esta célula fue la que fue reportada como quimiosensible, ya que no se halló post-quimioterapia. Y esto puede deberse al enriquecimiento de esta vía, que es la vía FOXO, es una vía reportada como un supresor de tumores, debido a que es capaz de activar procesos de autofagia, reparación del DNA o incluso inducir la apoptosis. Y dentro del análisis, para finalizar, las células luminal tumoral 4, estas células que eran las que tenían mayores probabilidades de interacción con los fibroblastos, mostraron una confirmación del análisis de genética funcional. Este enriquecimiento en los constituyentes estructurales de la matriz extracelular lo que nos indica es que tiene la capacidad de producir bloques estructurales que remodelan su matriz extracelular, lo cual le confiere un poder de dominio y remodelación del microambiente tumoral, al igual que conserva capacidades proliferativas. Al igual que los anteriores subtipos tumorales, identificamos vías relevantes como las inmunoregulatorias, encargadas de la diferenciación celular, como la WNT o la RAF, pero en particular también resalto el enriquecimiento de forma de transición mesenquimal epitelial, el cual le podría conferir un mayor potencial patogénico. Para finalizar, nuestro análisis incluyó un análisis de respuesta al tratamiento. Como se ha reportado en la literatura, aquellos pacientes que tenían mayores cargas de células tumorales tuvieron una peor respuesta al tratamiento, mientras que aquella paciente que tenía un mayor infiltrado de linfocitos T, en especial linfocitos TCD8, mostró una respuesta más adecuada. De hecho fue una respuesta patológica completa, que es lo ideal. Sin embargo, nuestro análisis no fue significativo, probablemente por el número de pacientes. Para concluir, es de resaltar que este es el primer estudio realizado en Colombia que integra tecnologías de secuenciación unicelular
en el abordaje de pacientes con cáncer de mama triple negativo, tanto pre como post quimioterapia. Aquí logramos la identificación clara de la heterogeneidad tumoral, destacando 4 subtipos de células tumorales que mostraron comportamientos moleculares diferentes y probablemente en perfiles diferenciados de respuesta al tratamiento. Sin embargo, también logramos la identificación de los componentes no tumorales como las células epiteliales normales, células estromales y células inmunitarias. Aquí podemos evidenciar el impacto de la respuesta al tratamiento, observando un recambio significativo de la composición tumoral post-quimioterapia. Pudimos evaluar que post-quimioterapia el descenso de el recambio de los linfocitos TCD8 por CD4, el aumento de las células estromales y el aumento de la infiltración meloide probablemente esté estimulado no solo por el impacto del tratamiento, sino por la actividad tumoral residual que puede estar llevando permisividades del ambiente tumoral hacia la progresión. Es de destacar aquí la importancia de las interacciones celulares, destacando el hecho de que las células que tenían potenciales estados de transición mesenquimal epitelial, como la célula luminal tumoral 1 y la célula luminal tumoral 4, en las que tenían mayores probabilidades de interacción con los fibroblastos, lo cual resalta las capacidades de los fibroblastos para inducir procesos de desdiferenciación celular. Por otro lado, aquí identificamos las vías reportadas previamente en la literatura, ya sea por su potencial en cuanto a la metástasis y la quimioresistencia, como la WNT, la TNF, NF-kappa-beta, PI3K-KT y YAD-STAT, altamente enriquecida en nuestro conjunto de células tumorales quimioresistentes, mientras que la célula identificada como quimiosensible se identificó la vía FOXO, la cual puede tener implicaciones en su mejor comportamiento. ¿Listo? Gracias. Felicitaciones, muy interesante trabajo, Wilmar. A continuación vamos a ceder la palabra al primer jurado evaluador, al profesor que se encuentra en Medellín. Profesor, pueden realizar sus preguntas. Ok, bueno, muchas gracias, Wilmar. ¿Cómo está? Felicitaciones, Wilmar, y a todo el equipo que estuvo detrás de este trabajo. La verdad que un trabajo muy interesante, con una técnica y una aproximación experimental que no está aún consolidada en el país completamente, ni en clínica ni en investigación. Apenas estamos iniciando a trabajar, por decirlo así, con este tipo de tecnología. Entonces creo yo que primero que todo el desafío que ustedes enfrentaron, también generar los datos en el laboratorio de ustedes, tiene un gran valor también en la formación de Wilmar. O sea, Wilmar en este momento, al finalizar su maestría, se ha formado en análisis de datos, en procesamiento de las muestras. Creo yo que eso tiene un valor muy grande, y ojalá puedan continuar en el laboratorio con esta línea. Wilmar, para comenzar, y después de las felicitaciones y el reconocimiento, tenía yo una primera inquietud, y era con el título. En el título ustedes colocan secuenciación de ARN de único núcleo. Yo me atrevería a decir que esa traducción de pronto valdría la pena hablar de... es decir, a ver que lo había apuntado por acá. Ya, secuenciación de núcleos de células individuales. Creo yo que valdría la pena recalcar que eso es una técnica enfatizada en células únicas, porque o sea, yo lo pondría más bien: caracterización de la heterogeneidad tumoral mediante secuenciación de núcleos de células individuales en pacientes o de pacientes colombianas, Creo yo que es importante, y a nivel internacional esta técnica se reconoce como secuenciamiento de núcleos de células individuales, por más que no hayas tomado la célula como tal. Y ahí viene mi otro punto, y es un poco de recalcar los desafíos
por qué se termina siendo núcleo y no célula única en este caso? Que yo en el documento estuve buscando, no sé si lo pasé por alto, pero creo que ahí es pertinente hablar de los desafíos y por qué se decantan por núcleo y no por célula completa, porque a nivel transcripcional también están contando pues una historia diferente, ¿no? Cuando uno habla de núcleos y habla de célula única. No sé si me puedes ahí como dar un poco de ampliar. Bueno, digamos el macroproyecto del cual derivó consiste en la implementación de la técnica en el diagnóstico clínico. Y en los procesos habituales de atención lo que se hace es tomar el tejido y conservarlo en parafina. Esto para hacer su análisis por single cell, o sea, tomar la secuenciación completa de la célula, tanto de núcleo como de citoplasma, representa un mayor reto cuando se usa de esta manera. Claro, no eran células frescas, ya me ubiqué. Exactamente, no eran células frescas, entonces un mejor acercamiento es a través del núcleo. El núcleo, los RNAs, digamos, a pesar de que tienen una menor cantidad, son más estables, lo cual lo podemos capturar a través de estas metodologías, obteniendo resultados comparables cuando se evalúa todo el transcriptoma de la célula, tanto nuclear como citoplasmático. De hecho, esta técnica mostró una mayor sensibilidad en la captación de RNA comparada con las de single cell. ¿Sí? Claro. La cuestión es que ahí en núcleo tú estás cogiendo, o sea, tú no estás cogiendo RNAs procesados, ¿verdad? ¿Cómo así? O sea, RNAs maduros. No, son pre-mRNAs. Pre-mRNAs. Sí. ¿Crees que ahí, bueno, igual yo no, creo que no hay más datos de single cell en este tipo de pacientes a nivel de célula única en células frescas, pero crees ahí que habría alguna diferencia si llegaras a hacer con RNAs procesados y no con pre-mRNAs? Sí, realmente esta metodología mostró que las células inmunitarias tienden a ser captadas más fácilmente, mientras las células epiteliales no tanto. Pero igual las diferencias, de hecho hay un estudio que las evalúa, las diferencias no son significativas. Pero a nivel transcripcional, de los genes que pudieras haber encontrado. Sí, no, realmente no debería haber diferencias significativas entre lo que se haya cuando analizamos núcleos cuando analizamos el transcriptoma celular completo. Ok. Bueno, en la parte de los pacientes, tú hablas que inicialmente eran 6 pacientes y una de las muestras fue excluida. Sí. Porque una paciente no recibió quimioterapia. Entonces, ¿cómo fue esa captación, ese reclutamiento de pacientes? ¿Por qué se dan cuenta que toman los 6 de que una de ellas no recibió quimioterapia? ¿Cómo funciona eso? La captación de los pacientes fue compleja, fue difícil debido a que este tumor avanza muy rápidamente, entonces los diagnósticos cuando se daban ya estaban mayorados menos, no servían. ¿Sí? Esta paciente tenía una edad avanzada, entonces primero cuando se hacía el diagnóstico de cáncer de mama triple negativo, nosotros nos llegaba a la base de datos y podríamos hacer la inclusión. Ella fue incluida inicialmente, pero posteriormente cuando evaluamos historias clínicas nos dimos cuenta que ella fue tratada por por radioterapia y no por quimio. Entonces, pero no se habían generado los datos ni nada de ella. Sí, prácticamente. Ya, ok. Claro, porque ahí también es algo también, o sea, el desafío de reclutamiento, en este caso, y los metadatos acompañados de las encuestas que ustedes les aplicaban a cada uno de los pacientes. ¿Cuál es la frecuencia de tener estos pacientes para este tipo de estudios? O sea, ¿cada cuánto llegaban o cuál fue como el desafío principal para lograr? O hay mucho, yo creo que es de lo más prevalente. Digamos, la frecuencia del cáncer de mama triple negativo es del 15 al 20% de los pacientes. Pero cuando colocamos la característica de que tenían que ser localizados, en 2 años logramos la recolección de 6 pacientes. ¿Localizados a qué te refieres? A un estadio tumoral menor a 2 veces, según el TNM.
O sea, solo se encontraban tamaños entre 20 milímetros y 50 milímetros y una afectación glandular entre 1 y 3 glándulos. O sea, eso allí limitó completamente la parte del muestreo. Ok, ok, perfecto. A ver, bueno, aquí, por ejemplo, en cuanto al tipo de cáncer de mama triple negativo, con este trabajo, ¿crees que se logra cerrar un poco las controversias que hay acerca de los subtipos moleculares? O sea, tú lograste llegar a ese... ¿Me escuchas? Sí, sí, ya. Sí, en el texto tú hablas mucho de las controversias que hay acerca de los subtipos moleculares en el cáncer de mama triple negativo. Inclusive hablas de varios estudios de Volk, RNA-seq. ¿Tú crees que así la muestra haya sido de 5 mujeres? ¿Crees que hay una esperanza o crees que hay una tendencia en la cual los datos de célula única estén tratando de cerrar un poco ese bache allí en los subtipos moleculares, esas controversias? Sí, sí, lo considero. De hecho, hasta voy un poco más allá. Yo creo que Single Cell nos va a llevar a reestructurar todo lo que conocemos del atlas celular humano. Porque si pensamos en cómo se ha ido realizando, digamos, esas construcciones de atlas celulares, han ido desde métodos de baja resolución, microscópicos, luego inmunohistoquímicos, por citometría de flujo, pasamos ya a secuenciación masiva y a la secuenciación unicelular. La secuenciación unicelular lo que está demostrando es que hay una mayor diversidad de la que suponemos, ¿no? Ahora, en cuanto al cáncer de mama triple negativo, una célula que tiene tanta inestabilidad genómica, claramente eso nos va a permitir también hacer una expansión de cómo comprendemos la enfermedad y cómo la podemos abordar clínicamente. Yo digo que ahora podemos descubrir los diferentes subtipos tumorales que pueden conformar cada enfermedad, prácticamente. Ok, pero algo más específico. O sea, entremos un poco más así como en algo más puntual a partir de tu trabajo, de la literatura. ¿Por dónde crees que se va a lograr cerrar la controversia? Porque, es decir, porque logramos captar más células, logramos captar más genes. ¿Dónde crees que está lo promisorio? O sea, es el nivel de resolución de la técnica, o sea, poder particularizar el comportamiento biológico de cada una de las células que componen el tejido, pues nos permite ampliar la visión. Por el momento todavía es muy temprano como para decir, sí, esto ya presenta un precedente para finalizar la controversia, porque pues, no hay suficientes estudios, pero sin embargo, a medida que la técnica vaya tomando confianza y vaya siendo utilizada por la población, pues va a permitir también aclarar y divisar nuevos panoramas. Eso es interesante. Has hablado de confianza. ¿Por qué crees que en este momento hay poca confianza en estas técnicas? Vos que fuiste desde el laboratorio hasta el análisis de datos, ¿qué pasa allí? Porque en algún momento en la introducción o en lo que acabas de decir, me estás pintando que esto, mejor dicho, va a mandar a reevaluar muchas cosas, lo cual, listo, está muy bien. Pero ahora me dices que cuando aumenta la confianza, entonces ahí también viene con que entonces la controversia en los subtipos moleculares, o sea, es promisoria, pero se va a demorar. Entonces, ganar confianza en esta técnica, ¿qué significa para vos? Por un lado, que se generen, digamos, los estándares de procesamiento que permitan las comparaciones entre diferentes estudios. Eso es algo que no existe. Yo acá perfectamente obtuve 4 subtipos tumorales, pero si alguien que tiene conocimiento evalúa los datos, probablemente pueda encontrar más o menos, ¿sí? Y esa falta de comparabilidad aumenta la heterogeneidad de resultados. Entonces, ¿cómo podemos confiar en los resultados si cada quien reporta algo diferente? Es necesario en sí que estos estudios tomen más relevancia para que se generen esos parámetros estrictos que nos permitan aumentar la comparabilidad entre ellos y así pues llegar a conclusiones, digamos, que no tengan esa ambivalencia, yo encontré pero él no, ¿sí? Y poder decir, sí, todos llegamos a las mismas conclusiones haciendo los análisis bajo los mismos estándares.
Ok, yo dudo mucho de llegar siempre a los mismos resultados, ¿no? Porque también hay algo que no has hablado y es la parte de las pacientes. O sea, no sé tú qué conoces del cáncer de mama triple negativo en población latinoamericana versus europea versus asiática. Eh, eh, Creo que hay también un efecto, un componente grande que no por todo ser cáncer de mama triple negativo siempre vamos a llegar tipo, ¿cómo te digo? A acuerdos en los resultados. De acuerdo. ¿O qué crees? No, sí, de acuerdo, digamos, en ese sentido, si incluimos el efecto ancestral, ¿no? Obviamente hay diferencias a nivel del desarrollo de la patogenicidad del tumor, dependiendo de su componente genético. Pero me refiero más en los análisis puntuales de los datos. Digamos, si yo tengo la misma base de datos que tienes tú, ¿por qué podemos obtener resultados diferentes? Y eso se basa estrictamente en el hecho de que los parámetros que tú defines para tu análisis pueden ser diferentes a los míos. Y es porque no existe un estándar que uno pueda utilizar de forma general. Okay. Y yo creo que difícilmente vamos a llegar o sea, a ese estándar. O sea, cada vez más si vos coges un artículo de single cell, cada quien utiliza parámetros diferentes, programas de integración diferentes. Sí, es más o menos va por ahí. Volviendo a la parte de confianza y del análisis de datos que hiciste, me llama la atención porque pre-quimioterapia tuviste 20.859 células, post-quimioterapia obtuviste 18.820, lo cual da una diferencia de 2.038 células que se redujeron post-quimioterapia. Creo yo que 2.038 células, pues es un número bastante, pues no es, o sea, aquí no es de significancia o no significancia, pero 2.038 células es una buena cantidad que fenotípicamente pueden tener un rol muy interesante en un tejido. Y ahí cuando yo veo la diferencia en genes, solamente fueron 97 genes los que dejaron de expresarse pre y post. Entonces, ¿qué piensas tú de esa diferencia a nivel de células, pero a nivel de genes tampoco, solo 97 genes hubo en diferencia? Bueno, en sí hay que considerar el efecto del tratamiento, ¿no? La quimioterapia lo que busca es eliminar aquellas células que tienen una alta capacidad de proliferación, que son las células tumorales. Por eso, post-quimioterapia también pudimos evidenciar que hubo una clona tumoral que no se detectó. Hubieron células tumorales que disminuyeron su cantidad. Y al igual que también pudimos evidenciar algunas que lo aumentaron, pero el efecto general de la quimioterapia es disminuir las subpoblaciones celulares. Eso es un hecho, eso es un hecho, eso lo viste y con eso estás aceptando tu hipótesis, la hipótesis que planteas. ¿Cuántos transcriptos tuviste por célula, más o menos? Por célula, inicialmente, antes de la depuración de artefactos técnicos, fueron realmente millones. ¿Millones de transcriptos por célula? Sí, antes de la eliminación y aplicación de filtros de calidad, cuando empezamos a analizar los datos, lo que vimos es que la mayoría era celularizadas, o había ruido, o eran dobles, o drop, pero cuando ya aplicamos, digamos, los filtros de calidad estándar, estaban alrededor de las 18 de los transcriptos. ¿Cuántos? No recuerdo exactamente el número. Pero son es decir, decenas, miles. Sí, son miles, realmente. Claro, entonces ahí es porque si yo pierdo 2.038 células post-tratamiento, se ve reflejado solamente en 97 genes. Yo hubiera esperado muchos más genes. Entonces... Sí, digamos, el impacto del tratamiento no debe influenciar tanto en la cantidad de genes que detectamos, porque, digamos, si una célula no expresa exactamente los 18.000 genes que captamos, pero su presencia, digamos, de una o dos células influyen en la detección, ¿sí? Entonces, para poder eliminar un conjunto grande de genes, tendría que eliminar clústeres completos para que se viera una reducción significativa. Ok, vale. Sí, porque tú
tú no mostraste, o sea, tú no hiciste violin plots viendo la distribución de los genes por cada paciente. Digamos que lo hice al inicio para poder empezar a filtrar los conjuntos de datos, pero al final me di cuenta que las medianas no me servían mucho porque cuando llegaba el proceso de anotación celular, notaba que había todavía mucha interferencia en la expresión de los marcadores. Entonces lo que fui fue probando la expresión por percentiles, disminuyendo y aumentando el rango hasta que encontré los percentiles ideales para poder aplicar dentro de nuestros conjuntos de datos. Ok, claro, porque de pronto sí a veces hace falta como una gráfica, o sea, esto es meramente técnico, cuando uno genera los datos de single cell, una técnica de la distribución de UMI, la distribución de las features, de los genes que se lograron transcribir, para ver un poco cuál es el universo prefiltrado y con lo que uno se queda, pero verlo gráficamente, como ver también sus puntos de corte en las gráficas, porque cuando tú presentas los resultados, tú casi que inmediatamente pasas a los UMAPs, ¿ya? Y muestras ya los UMAPs y ya anotados, bueno, no anotados, pasas a la reducción de dimensiones, pero entonces ahí uno ahí se queda como, bueno, ¿y dónde está la gráfica de número de genes que logró identificar, el número de células pre, post, filtrado? O sea, muchas cosas que por ahí para publicación, para material suplementario, valdría la pena que lo tuvieras en cuenta, porque es toda la parte de procesamiento de datos que cuando uno llega y ve de una vez los UMAP, uno dice, uy, aquí falta una parte de la historia que me estoy perdiendo y me gustaría verla gráficamente, qué fue lo que sucedió. Y creo yo que independientemente del número de pacientes, porque es un trabajo muy valioso, o sea, creo yo que también toca, digámoslo de una manera u otra, venderlo, o cuando lo vayan a publicar, es que es un trabajo muy valioso, por más que el N sea 5 pacientes. Toda esa información de preprocesamiento y la parte gráfica le va a dar más robustez al trabajo para la publicación, ¿ya? O sea, no saltar de una vez al UMAP, porque hay uno, técnicamente ahí, vos lo sabes muy bien, que te comiste un filtrado y un trabajo enorme que hiciste antes de llegar a esos UMAP. Hay un trabajo, o sea, esos UMAP no salieron de apretar un botón y tarán. Hiciste mucho trabajo de análisis. Entonces, eso hay que resaltarlo y eso le da mucha más robustez al trabajo. Bueno, en aras del tiempo, un par de preguntas más y ya. Bueno, tu hipótesis. Tú en tu hipótesis hablas de la heterogeneidad tumoral, hablas que esa heterogeneidad tumoral pues modula microambiente, provee escape inmunológico y genera un mal pronóstico. Y también la parte de resistencia a la quimioterapia. ¿Tú lograste comprobar tanto resistencia a quimioterapia, modulación de microambiente, escape inmunológico y mal pronóstico en tus resultados? Digamos, o por ahí la hipótesis se quedó parcialmente validada. Yo creería que sí logré, digamos, que abordar la hipótesis. Nuestros análisis de interacción celular demostró, por un lado, que parte de la heterogeneidad tumoral podría promover procesos de transición mesenquimal epitelial a través de las interacciones celulares que se daban entre las células tumorales y los fibroblastos, por ejemplo. También encontramos las interacciones de tipo inmunorregulatorias, lo cual promueve el escape tumoral. Podemos evidenciar diferentes respuestas al tratamiento, ¿sí? Ahora, quizás en la parte del pronóstico, la supervivencia de la enfermedad no fue tan directo, porque lo que hicimos fue un análisis de respuesta al tratamiento, y el principal indicador en cuanto a la supervivencia de los pacientes es precisamente qué tan buena fue la quimioterapia.
Sí, pudimos evidenciar que aquellos pacientes que tenían altas cargas tumorales pues, tuvieron peor respuesta, mientras que la que tuvo tuvo una mayor infiltración de células linfocitarias, tuvo pues una mejor respuesta al tratamiento. Ok, listo. Vale. A nivel del estudio de la heterogeneidad, ¿hasta dónde? Y bueno, aquí yo sé que tú estás en una clínica rodeado de patólogos, médicos, que hacen un muy buen diagnóstico también de estos tumores. Pero si comparáramos de rutina lo que se hace histológicamente o en patología versus lo que tú estás haciendo en célula única, a nivel de la señal de heterogeneidad celular, ¿encontraste diferencias de pronto en la parte de patología de estos tumores? O sea, ¿hasta dónde más llegaste que de pronto en el diagnóstico histológico no se logró llegar? Bueno, en sí el diagnóstico sostenidos con los que se reportaron patológicamente, se verían que prácticamente las diferencias son enormes. ¿Sí? A nivel histológico, lo que puede capturar son las poblaciones más prevalentes, de pronto los grados de diferenciación más apreciable a nivel microscópico, mientras que nosotros a nivel molecular pudimos apreciar todas esas características, solo que distribuida en diferentes células tumorales. Ok. Súper. Bueno, en algún lado del texto tú hablas de que secuencias utilizando la técnica de Single Cell Gene Expression. Y Single Cell Gene Expression no secuencia. O sea, tú secuenciaste por, no sé, Novasic alguna cosa, equipo. Es que el método completo se llama secuenciación de única célula mediante Gene Expression FLES, que es básicamente utilizar tejido en parafina, embebido en parafina. Pero el método es habitual, o sea, hacemos la limpieza de la muestra, extraemos los núcleos, los lisamos y los pasamos a secuenciación masiva. Ok. Otra pregunta, cuando tú hablas de los CNVs, ¿esos son copy number variations? Sí, señor. Porque en el texto lo tomaste como, o sea, lo pusiste en español como alguna cosa cromosómica, no pusiste como variación en el número de copias. Pero debería ser en el número de copias, pero me tocaría revisar si de pronto... Claro, por ejemplo, tú hablas de acumulación de alteraciones cromosómicas y entre paréntesis pones CNV. Y pues claramente el acrónimo CNV no corresponde a acumulación de alteraciones cromosómicas, porque las alteraciones cromosómicas no solamente es variación en número de copias, sino que pueden haber otro tipo de alteraciones cromosómicas que no son necesariamente CNVs. Entonces ahí quedó como confuso esa parte. Esa parte de CNVs, ¿de dónde sacaste esos datos? ¿Cómo hiciste ese análisis? Bueno, ya había revisado estudios anteriores donde habían hecho algo similar. Utilizaron el algoritmo de InferCNV, pues basado precisamente en la hipótesis de que una célula tumoral, debido a su alta inestabilidad genómica, tiende a acumular CNVs, a diferencia de una célula normal que cuando sufre una CNV, de una se va a apoptosis. Entonces, una célula que se analiza mediante InferCNV, si es tumoral, tiene que portar bastantes variaciones en el número de copias. Okay. Ya lo había visto en otros estudios que aplicaron esta metodología y me pareció pues, chévere también para poder identificar la heterogeneidad de las células tumorales. Ok, listo. Bueno, la última. A partir de esos resultados que vos obtuviste, y como la técnica de single cell no va a ser rutinaria de aquí a, no sé, yo le pongo, o sea, tener single cell en clínica, no sé, 10 años por ahí. O sea, esto no va a suceder de aquí a 5 años que vamos a tener de rutina pacientes para hacer single cell, creo yo. Tal vez, ojalá esté muy equivocado. Pero ¿tú crees que ahora, y si te dijeran, Wilmar,
con los resultados que usted obtiene y con la tecnología que hay en el laboratorio de biología molecular de tu laboratorio, ¿qué prueba podríamos o por dónde nos podríamos ir para hacer algo diagnóstico o pronóstico que ayudara a estas pacientes en un tiempo en un periodo de tiempo más corto? O sea, no llegar a esperar hasta que Single Cell esté en el laboratorio de rutina, sino que con estos datos que tienes ahorita, ¿tú crees que podrías hacer o diseñar, no sé, una PCR en tiempo real? ¿O te la jugarías por hacer algún Lo tipo, primero sería, o por ejemplo, de hecho, yo prefiero colaborar hacer con el la análisis. inmunistoquímica y generar un nuevo, evaluar un nuevo receptor con los datos de cell-cell interaction que tienes hoy en día? Y, o sea, algo que no implique esperar hasta que Single Cell esté de rutina en los hospitales. ¿Creerías que hay algo que podrías rescatar a partir de tu trabajo para en los próximos 2 años tener más o menos listo? Yo creo que podemos extraer las firmas transcripcionales de las células tumorales que identificamos como potenciales estados de transición mesenquimal epitelial. Y esto nos podría llevar, ya que se sabe que estas células son las que son quimioresistentes, que tienen un estado de diferenciación que les permite migrar más fácilmente a otros tejidos. Entonces, el reconocimiento dentro de el tumor completo nos daría quizás, nos permitiría vislumbrar cómo sería el pronóstico de estos pacientes. Ahora, digamos que podríamos hacer análisis de posibles blancos inmunoterapéuticos que pudieran implementarse de manera experimental, quizás, ya que aquí pudimos evidenciar la participación de MIT, CD74 y en especial APP, que estuvo expresado en todas las células, por lo que podrían ser importantes en el abordaje terapéutico de estos pacientes. Por otro lado, también el CD44, de hecho, este CD44 ya ha sido probado pues, a nivel experimental en la terapia citotóxica dirigida y mostró resultados bastante positivos. ¿Y todo esto lo implementarías con qué tipo de técnicas? ¿Inmunistoquímica, tiempo real, secuenciamiento, paneles? Si quisiéramos llevarlo, digamos, a un ambiente más clínico sin incluir single cell, probablemente sería por exoma o transcriptoma. Súper. Eso es lo que me parece interesante, que este tipo de trabajos les abre a ustedes allí una visión de que no necesariamente es que de aquí en adelante, si no se hace single cell, no va a servir absolutamente nada, sino que un trabajo tan costoso también, humanamente costoso también que lo es, y económicamente sí abre puertas para, con las técnicas que ya tienen ustedes en el laboratorio, lograr aterrizar algo que con el trabajo de Wilmar y el resto del equipo lograron ver en esos pacientes. Y algo que, como les dije, en 2 años o en un tiempo más corto, las pacientes se puedan beneficiar de este trabajo tan grande, humanamente grande y laborioso y profesionalmente de muy alta calidad. Bueno, muchas gracias. Eso es todo. Felicitaciones, Wilmar. Excelente. Felicitaciones a todo el equipo y bueno, muy amables. Muchas gracias, profesor Jesse. Gracias por haber aceptado la evaluación del trabajo y por sus comentarios y preguntas que seguramente enriquecen el trabajo de Wilmar. A continuación le cedemos la palabra al profesor Oscar Javier. Bueno, muchas gracias, Wilmar. Creo que es bastante interesante que he visto como toda la progresión desde que comenzaste la maestría hasta el momento de la sustentación. Y es bastante notorio, digamos, el avance que has tenido en cuanto a la presentación de resultados, las capacidades que adquiriste en cuanto al manejo de este tipo de datos, el procesamiento de laboratorio seguramente también. Entonces, felicitaciones por eso. En cuanto al documento, yo envié los comentarios previamente, pronto algunas correcciones de ortografía pequeñas, y creo que también en cuanto a la presentación lo hiciste muy bien, es clara, es concisa en cuanto a resolver la pregunta que tenían de investigación y entender de pronto una lógica y pasos adecuados para de pronto resolver los objetivos que ustedes mencionaron. Entonces, felicitaciones también por eso. Gracias. Y al grupo también, al equipo, creo que es un trabajo también duro y en equipo. Bueno, mis preguntas van a diferentes niveles, de pronto enfocadas inicialmente en la parte metodológica. De pronto tú mencionaste aquí en la presentación, en el documento, el uso de un protocolo adaptado aquí en este caso para secuencias de núcleos únicos. La primera pregunta es, ¿qué cambia de pronto específicamente a nivel técnico en ese protocolo
en comparación de pronto con los usuales que se conocen? Digamos, como las muestras estaban conservadas en parafina, lo usual es que se usen muestras, tejidos frescos. Entonces, lo inicial es hacer el proceso de desparafinización, lo cual no incluye un protocolo habitual. ¿Sí? El proceso de desparafinización, en sí la parafina y el silol son inhibidores. Entonces, toca hacer una muy buena limpieza para poder pasar a la construcción de las librerías. Lo siguiente ahora, pues teníamos que hacer el lisado de la célula y quedarnos con los núcleos. Entonces se hace la lisis enzimática, que es ese proceso, digamos, estándar donde se obtienen emulsiones celulares homogéneas, un filtrado para obtenerlas. Y ahí sí pasamos a otro paso, que ese no es estándar, sino otra lisis enzimática que nos permitiera lisar las paredes celulares y poder liberar los núcleos, los cuales fueron separados por centrifugación diferencial. Ya de ahí, el paso ahí en adelante es el mismo que se hace habitualmente: lisar los núcleos, hacer el proceso de retrotranscripción, ligación, ¿sí? Hasta llegar a la secuenciación. Con relación al protocolo, digamos, de la casa fabricante, ¿ustedes hicieron modificaciones de pronto para adaptarlo o qué tan difícil fue implementarlo a nivel local? Sí tuvimos que hacer pequeñas adaptaciones, quizás no fueron grandes, sobre todo los tiempos de incubación de las enzimas o la centrifugación diferencial, pero realmente fueron pequeñitos detallitos. Creo que de forma general podría aplicarse, pero no tuvo grandes cambios, usó el protocolo de forma estándar. Creo que a ese nivel de pronto es importante destacarlo porque sí fue una estandarización local, digamos, acá de la técnica, ¿vale? Y en el documento de pronto tú mencionas de pronto las imágenes, ¿no? Incluye las imágenes, pero no de pronto una descripción de lo que hiciste, y de pronto en caso de que hubieran cambios, así sea pequeños, también de pronto incluirlos. Es útil, sobre todo porque es una técnica nueva en la que tú participas también en la estandarización. Un comentario pequeño. Listo. El segundo comentario de pronto es en cuanto a las métricas, de pronto el profesor Jessy también las mencionó. Siempre es importante colocar en el documento esas métricas, de pronto número de células antes de filtrado, post filtrado, número promedio de pronto de lecturas que tú obtuviste. Es útil porque también nos da un panorama más general acerca del rendimiento también. Algunos detalles puntuales están, pero sí de pronto en cuanto a anexos puedes incluir una categoría, ¿vale? Incluyendo esa información. Yo tengo una duda también en cuanto a las pacientes. En este caso tú mencionas la selección de 5 pacientes que se completaron el estudio. ¿Qué tipo de quimioterapia se aplicó en esas pacientes? El esquema estándar incluía el uso de taxanos con pembrolizumab. Fue de forma, digamos, con la que iniciaron todos los pacientes, pero al cumplir el 4º ciclo hacían nuevamente una evaluación médica y si veían que el tratamiento estaba funcionando lo dejaban por otros 4 ciclos, pero si no, entonces probaban otros tratamientos. Sobre todo el cambio del quimioterapéutico, el pembrolizumab siempre lo usaron, pero el quimioterapéutico podrían cambiarlo a cisplatino o hubo otro que utilizaron ciclofosfamida. Sí, entonces digamos que el seguimiento completo del tratamiento no se hizo con el esquema inicial porque a mitad del tratamiento podrían haber cambios, ¿sí? A veces que solo le quitaban el quimioterapéutico y dejaban solo el inmunoterapéutico. O sea, en el momento de recolección de la segunda muestra, ¿era homogéneo previamente el tratamiento o ya habían introducido tratamientos o variantes de tratamiento? Ya habían introducido de pronto algunas variantes del tratamiento. De pronto eso sería importante, interesante incluirlo, porque si de acuerdo a eso tú esperas tener una respuesta diferente. A nivel de pronto clínico y a nivel también del efecto del tumor, ¿qué va a pasar específicamente a ese nivel? En uno de los objetivos tú mencionas de pronto el hecho de relacionar mecanismos de quimioresistencia y metástasis conocidos. ¿Crees que en el proyecto abordaron esa problemática, o sea, de evaluar esos mecanismos conocidos frente a esos agentes quimioterapéuticos? Digamos, frente a tratamientos quimioterapéuticos habituales como tal, digamos que no hay
reportes claros que te digan si recibe este tratamiento y responde de esta manera, es porque va a presentar quimioresistencia, ¿no? Pero lo que sí hay es realmente una gran cantidad de reportes donde indican cuáles son las vías de señalización intracelular o extracelular que se activan para que la célula probablemente genere un fenotipo quimioresistente. Y eso sí lo pudimos evidenciar acá, por ejemplo, la vía de activación de NF-kappa beta a través del factor de necrosis tumoral alta, que también lo vimos enriquecido, o la vía WNT o RAF1, PI3K, KT, o Ventor, o CENIT. O sea, todas estas vías realmente las vimos enriquecidas dentro de nuestros conjuntos de células tumorales. Porque en el documento de pronto tú mencionas como tal, o sea, partes de lo que tú de pronto ahorita mencionas, o sea, de manera individual, pero de pronto no hay un bloque particular que relacione esa quimioresistencia, sobre todo mecanismos conocidos, porque digamos la resistencia a taxanos y resistencia también a pembrolizumab es conocida, o sea que hay vías moleculares específicas, tal vez de pronto sería útil agruparlo en algún punto, en alguna región puntual, un documento también en ese caso, para resolver de pronto ese objetivo que ustedes también se han planteado en ese caso, e igual con metástasis. Con metástasis de pronto pasa algo particular y es que si hay mecanismos conocidos, creo que tú en la presentación del documento relacionas una de las vías, pero hay otras vías que también son conocidas, que de pronto no las analizan específicamente a este nivel. Entonces, de pronto, con aquello que es conocido, podrían, en ese caso, digamos, se podría introducir una descripción un poquito más completa también acerca de eso, para resolver ese objetivo específico. En cuanto al documento. Algo que también me pareció bastante curioso e interesante es el hecho de utilizar el análisis de IFRC9 para inferir como tal las células, en este caso que tenían transformación maligna. ¿Cuál es la forma convencional de inferir digamos, el estado de malignidad de las células? La convencional que se utiliza, digamos, a nivel diagnóstico es por métodos inmunistoquímicos. Realmente, el grado de diferenciación celular se puede evidenciar a nivel de análisis microscópico, comparándolo en el mismo tejido con una célula normal. Entonces tú ves el grado de displasia celular que lo lleva a ser diferente, ¿sí? ¿Y qué marcadores, digamos, se pueden utilizar en inmunistoquímica para evaluar esa transformación maligna? Ok, los marcadores, por ejemplo, el CD44 que vimos acá, o marcadores de células madres. No, realmente, digamos, así puntuales que se usan en inmunistoquímica, no los recuerdo. Listo. Entonces, es muy importante mencionarlos porque eso lleva a otra pregunta, y es el hecho de que, habiendo de pronto marcadores de malignidad, ¿por qué se decidieron utilizar el análisis de CNVs? Bueno, porque no contábamos con, bueno, digamos, no sé, de forma estándar sí hay marcadores de malignidad, pero cuando ya hay un diagnóstico patológico anterior. Los pacientes, digamos, con cáncer de mama, primero se le hace un estudio radiológico que define el grado de infiltración y todo lo demás, características, digamos, patogénicas, ¿sí? Y luego se hace el reconocimiento a nivel inmunistoquímico, y no son específicamente marcadores de, digamos, células tumorales, son marcadores que expresan usualmente las células, ¿sí? Citoqueratinas de alto peso molecular o bajo peso molecular. Entonces eso permite hacer la clasificación o la expresión de los receptores hormonales del subtipo tumoral que hay, pero digamos que se utiliza un marcador específico para decir esta es una célula de tipo tumoral, como tal no se utiliza en tumores sólidos, en tumores como leucemias, y eso sí tenemos algunos marcadores que permiten esa diferenciación, porque las leucemias son un poco diferentes en el grado de la tumorogenosidad que presentan. Entonces, ya de pronto un poco más allá están los análisis citogenéticos, ¿sí? Esto sí nos permite evidenciar las células que han sufrido cambios cromosómicos y correlacionarlos con un marcador tumorogénico. Porque mire que ahí de pronto es importante de pronto mencionar que sí existen marcadores, ¿vale? Que te sirven para identificar ese grado de malignidad en el tumor. Ki67, entre otros, digamos, que nos pueden servir para identificar que existe como tal malignidad, que es una célula maligna. Y de pronto una forma de corroborar que el análisis de CNAs, de CNVs en este caso, es viable, digamos, porque es un análisis que es novedoso. No sé de pronto si tú encontraste que se haya utilizado en otra parte de la literatura validado como tal,
sería hacer específicamente en este caso el análisis de esos marcadores tumorales. Pero aquí tú tienes en este caso la O sea, evaluar si expresan esos marcadores de... Creo que sí lo hice en un principio, propuse esa idea para poder clasificarlas como células tumorales, pero no había consenso. O sea, realmente había marcadores que expresaban todas las células, entonces, le voy a decir, o sea, todas son tumorales, imposible, tiene que haber células normales. Que mira que en el documento tú encontraste un tipo de células específicos, creo que eran las denominadas ESR1. Ajá. Y tú al final mencionabas de pronto que asumías que las células eran no tumorales. En ese caso, de pronto, la forma de corroborar el efecto, que si son no tumorales, es evaluando esos marcadores. O sea, el CNA, el análisis CNV es una forma de pronto de hacer esta evaluación, pero no es un método gold estándar, ¿listo? Para definir en este caso la malignidad. Entonces, si hay otras técnicas, otros métodos que te sirven de pronto para evaluar de manera mucho más precisa que existe esa malignidad de los tipos tumorales. Okay. Bueno, también en el análisis de correlación inter-CNV, las células definidas como normales estuvieron dentro del margen, ¿no? Tenían una alta correlación entre sí que las diferenciaba de las demás, y eso también le da un poco más de peso a su clasificación. La otra pregunta que tenía es en cuanto a la evaluación de esa quimioresistencia, esa quimiosensibilidad que se hace en el artículo de proyectos. Entonces, en algún apartado tú mencionas que cuando esa población continuaba, digamos, presente por quimioterapia, se asumía que era quimioresistente y cuando desaparecía era quimiosensible. ¿Qué opinas acerca de esa definición? O sea, ¿qué ventajas o qué limitaciones tiene? Entonces, el criterio que se estableció porque estamos haciendo análisis in silico, ¿no? Realmente no pudimos hacer comprobaciones más allá, como a nivel de cultivo celular y evaluar si realmente serán quimioresistentes, o hacer, por ejemplo, análisis en modelos animales que nos permitiera hacer de pronto un implante de células tumorales y evaluar si realmente serán quimioresistentes o no. Entonces, sí, a nivel in silico nos funcionó porque pudimos detectar aquellas células que tenían presencia tanto pre como post quimioterapia, pero sí, realmente es una de las limitaciones del estudio que nos quedamos todo en análisis bioinformático y no hubo comprobaciones físicas de los hallazgos. Entonces, se encuentra limitado, sí, la realidad es una limitación que presenta el estudio, y por ende no podemos, digamos, estar del todo seguros. Por eso en muchos apartados coloco posibles perfiles de quimioresistencia, porque es una posibilidad, pero no una certeza. Vemos, dentro de esas tú encuentras una población interesante que es, creo, LBT3, que es la que desaparece, digamos, post-quimioterapia. Sí. En cuanto a el porcentaje creo que estaba en 4.1 pre-quimioterapia. Es una población que desde un comienzo, en este caso, es baja. Entonces aquí de pronto la duda surge por eso, porque digamos, al ser tan baja, puede ser también una población que de pronto por el momento, digamos, o el lugar donde se tomó, sea específicamente solo ese lugar y después, posiblemente, puede que haya desaparecido, no necesariamente por desaparición por efecto de quimioterapia, sino efecto por efecto de los Factor técnico, sí, es uno de los problemas que enfrenta el single cell, no podemos evaluar el tejido completo, evaluamos una porción, y eso puede llevar a variaciones de los resultados finales. Sin embargo, pues acá se incluyeron, digamos, para tratar de mitigar ese efecto, diferentes porciones del tejido. Pero pues en definitiva sigue habiendo esa probabilidad que justo donde tomé el tejido no haya esa célula presente. ¿De pronto como una limitación? Sí, es un problema técnico también, aunque se supone que digamos que estas muestras no se obtienen al azar, ¿no? Sino que se obtienen del bloque específico tumoral que se identifica. Y entonces debería haber una alta probabilidad que donde tú tomes la muestra deben haber los mismos grupos representativos, pero pues, depende realmente de la mano y la variación técnica del especialista. El otro punto de pronto ahí relevante es que hay de pronto lo que tú mencionas, genes conocidos, proteínas conocidas también, que están asociadas a quimioresistencia. Entonces de pronto, al inicio, digamos, cuando tú planteabas los objetivos, de pronto yo pensé que iban a hacer un poquito más de análisis enfocado en esas vías específicas. Porque en ese caso, activación o represión de vías sí pueden estar o llevar a inferir en ese caso que existiera quimioresistencia de ese grupo celular específico.
un comentario muy adicional. ¿No? Y nuestro análisis de GCA nos mostró enriquecimiento, pues la base de datos que usamos fue GCA Hallmark. Entonces el Hallmark nos demuestra características específicas de la célula tumoral y nos mostró múltiples rutas enriquecidas relacionadas tanto a proliferación, metástasis y quimioresistencia, que pudimos pues constatar con los otros análisis del GIO y el KEM. Por eso resalté tanto la transición mesenquimal epitelial, que lo identificamos en nuestros dos subtipos de células tumorales que post quimioterapia pues aumentaron sus proporciones relativas. Bueno, y la última pregunta va un poquito en cuanto a para el futuro. Creo que una de las preguntas fue la que hizo lo que hice, acerca de cómo es el futuro de la implementación de esa técnica. Yo tengo una pregunta que es un poquito diferente acerca de la identificación de pronto de marcadores predictivos de quimioresistencia, en este caso. Sí. ¿Cómo crees que tu estudio aporta en esa área? Es muy bueno. De hecho, yo traté de hacer un análisis de supervivencia, solo que no fue el abordaje correcto, ¿sí? Pero a partir de la identificación de células que tengan posibles perfiles tumorales de malos pronósticos, se puede hacer el aislamiento de estos perfiles transcripcionales y ver cómo impactan la supervivencia de los pacientes. Obviamente esto requeriría un estudio más grande que incluya pacientes no solo pre y post quimioterapia al inicio del tratamiento, sino preferiblemente en estados intermedios y estadios más avanzados, que nos permite evaluar realmente si las poblaciones tumorales que identificamos a nivel transcripcional pueden presentar de pronto un empeoramiento o un mejor pronóstico. Importante a nivel clínico. Entonces, bueno, también lo mencionar. Listo, por mi parte son las preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Oscar, por sus preguntas y comentarios. A continuación vamos a ceder la palabra a las codirectoras y al director del trabajo. Por supuesto tendrán que hablar del estudiante y del trabajo como tal, ¿no? Doctora Diana Moreno, por favor. Bueno, pues primero que todo, pues gracias a los evaluadores también por sus comentarios. Para nosotros es un feedback muy importante que ustedes nos dan, también porque estamos pues en todo ese proceso de escritura de estos resultados que obtuvimos. Felicitar a Wilmar, que ya lo hemos hecho, pero felicitarlo nuevamente por todo el trabajo, porque realmente es un análisis muy grande el que no se muestra, pero que se hace detrás de esto, toda la parte de la informática. Digamos que ahí es un trabajo de hacer, de volver a hacer, de volver a construir, de analizar individual, de analizar nuevamente grupal, ver todo, digamos que este análisis, aterrizarlo al punto de vista biológico, realmente es plausible lo que yo estoy obteniendo desde el punto de vista biológico, porque realmente es un reto muy importante el análisis bioinformático y el tomar como datos de aquí y de allá, porque realmente no hay como un estándar para la parte del análisis. Entonces, en ese sentido, creo que Wilmar hizo un trabajo muy importante de aprender mucho de la parte de bioinformática para su análisis de simple cell. Pero creo que hay algo más que tiene Wilmar, que es todo el tema de inmunología, que digamos que eso también le aporta todo el conocimiento biológico, porque pues digamos que tú puedes obtener esto desde el punto de vista bioinformático, pero realmente aterrizarlo a la parte química y a la parte biológica es lo más importante, y siento que ahí también existe un trabajo muy importante. Y pues por otro lado, pues desde la parte del laboratorio, pues es un reto importante su implementación, porque sí, varias cosas allí que se tienen que ver. Realmente el hacerlo a partir de tejido no es fácil. Hay, digamos, unas variables preanalíticas que son muy importantes para trabajar desde tejido y parafina, y eso es algo a lo que nos enfrentamos en el laboratorio cuando hicimos todo este tema de estandarización. Porque por más que se tenga, digamos, un protocolo que pueda seguir, sí hay cosas que cambian.
hay cosas que cambian. De hecho, pues en este trabajo macro, esa parte de estandarización es algo que también nosotros queremos hacer énfasis en poderlo también dejar muy claro en la publicación que se haga, porque al final estos trabajos sirven de referenciación para poder replicar. Entonces sí es algo también que es importante, pues ahí aclarar, porque sí hubo cambios en protocolo que es importante también en los laboratorios que tienen que hacer su proceso interno de estandarización debido también a la heterogeneidad de las muestras que te llegan, ¿no? Y sobre todo también porque aquí es importante, no es lo mismo trabajar en cáncer de mama triple negativo, será diferente en otro tipo de cáncer. También hicimos algunas aproximaciones en no cáncer triple negativo para ver un poco también, pero bueno, eso es algo que no está fuera del scope del proyecto, pero es algo también interesante. Entonces, pues nada, pues Wilmar, muchísimas gracias, felicitaciones de verdad por tu compromiso. Le doy la palabra a la profesora Liliana. Bueno, muchas gracias, pues muy corto también felicitar a Wilmar por el trabajo y pues todo lo que tuviste que aprender, porque también pues se ve en el resultado final. Y pues muchísimas gracias por invitarme a participar en el proyecto y a Diana y al doctor Javier por aceptarme para asesorarlos. Pues yo estaba muy contenta de participar en el análisis de los primeros datos de resiliencia en el país. Gracias. Bueno, el doctor Javier López. Gracias. Al igual que todos, me sumo al agradecimiento no solamente a Wilmar por el trabajo realizado durante este tiempo, por haber sacado adelante este proyecto y los resultados, sino a la Universidad Nacional, a la maestría, a los jurados por haber aceptado participar en la evaluación de este proyecto, a los directores que sin ellos claramente no hubiéramos podido avanzar en toda la parte técnica, metodológica, de análisis de resultados. Simplemente llamar la atención que es fundamental siempre la sinergia que pueda haber entre la clínica y la actividad de ciencias básicas, la llamo yo, la investigación, porque no podemos continuar con esa ruptura. Yo creo que es fundamental que estemos alineados y este trabajo es la prueba de eso. Tratamos de alinearnos, son esfuerzos pequeños, aislados, pero creo que vamos en el camino correcto, aportando a poco cada uno desde su conocimiento. Entonces, no me queda más sino agradecerles a todos. Muchas gracias. A continuación, no sé si de manera remota alguien tiene preguntas para Wilmar o comentarios, o de los aquí presentes. Yo tengo dos preguntas, Wilmar. ¿Tú hiciste alguna presentación en evento académico o ya tienes algún sometimiento o avance en algún documento escrito? Trabajamos en 2 eventos académicos, el que se hizo de informática en Medellín y uno que se hizo acá también, de Single Cell, acá en Bogotá. Estamos trabajando en un escrito para publicación científica, pero todavía no hay sometimiento. Y con relación, sí, son 5 pacientes, pero normalmente estos trabajos son con pocos pacientes, pero con muchísimas células, ¿no? Entonces, tu fuerte estadístico es el número de células. Está enorme, realmente resalta por encima de muchos estudios la cantidad de células que logramos evaluar en este análisis. Y variables confusoras, por ejemplo, ¿tienes algún dato sobre la ancestría o etnicidad de las pacientes? No lo pudimos evaluar porque en la historia clínica de los pacientes en todas reportaba mestizo. Entonces no había mayor profundidad realmente sobre el valor ancestral de las muestras, por lo que decidimos omitir ese factor. Bueno, muchas gracias, Wilmar, muchas gracias a todos los presentes. A continuación, bueno, aplaudamos. Pasamos a la sesión de evaluación. Entonces les solicito por favor retirarnos del auditorio
y no sé si hay un link separado para el... No, ¿Está solo? porque solamente está el Evaluador. y el grado y Ah, listo, listo. Entonces, vamos a proceder a la fase de evaluación del trabajo. Listo, entonces procedo a terminar la lectura del acta, terminar las respectivas deliberaciones y dando cumplimiento a la normatividad establecida, los jurados emiten la siguiente calificación a la tesis: aprobado. En caso de haber sido aprobada y una vez considerados los criterios establecidos por el Consejo de la Facultad, Comité Académico Administrativo, distinción meritoria y Consejo Académico, distinción laureada, en nuestra calidad de jurados y de manera unánime recomendamos otorgar la siguiente distinción: ninguna. Entonces, felicitaciones, Wilmar, por tu trabajo. Gracias a todos los presentes, gracias al evaluador, a los evaluadores. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Felicitaciones, Wilmar. Chao, Jessy, gracias. Chao, chao. Gracias. Gracias.